Vamos a ir continuando con la orden del día. Y en esta ocasión, pues seguimos contando con estas personalidades en nuestra asamblea, nada más ni nada menos. Y ahora nos acompaña Pablo Mella. Algunos de ustedes ya lo conocen porque estuvo por aquí por Guadalajara durante un tiempo. También visitó León, tuvo la oportunidad. Y bueno, pues ya varios de nosotros lo hemos escuchado y lo conocemos. Y bueno, ahora pues también nos lo quisimos traer para que estuviera con todos nosotros en la asamblea. Ya, aunque ya lo conocen, lo voy a presentar. Bueno, ya sabemos que Pablo es jesuita y que es el asistente eclesiástico de CBX allá en República Dominicana. Además, entre otras de sus funciones, es miembro de la Asamblea Directiva del Centro Montalvo y coordinador del equipo jesuita latinoamericano de reflexión filosófica, nada menos. Pablo tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de Lovaina, es profesor invitado de la Universidad Gregoriana allá en Roma y es director académico del Instituto Superior Pedro Francisco Bono en Santo Domingo. Bueno, además de su amplio currículum, que podemos seguir entreteniéndonos en él, pero principalmente tiene una gran cercanía y un gran trabajo acompañando a las comunidades de CBX allá en Dominicana, y también ha traído un material que se llama, bueno, que es para el periodo de acogida de las comunidades de vida cristiana y están a la venta allá afuera. Entonces, bueno, ya él... Pásele, marchante. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar a Pablo, que nos va a estar tratando de ubicar y ilustrar en el tema de nuestra identidad y carisma CBX en el camino sinodal. Pues muchas gracias, Pablo, por haber venido desde Dominicana. Muchas gracias. Bueno, es una felicidad poder volver a compartir, como ya se dijo. Estuve aquí, fui invitado por el ITESO a dar un curso de filosofía de la cultura en el verano y ahí aproveché para visitar a las hermanas y hermanos, ¿no?, de CBX, y parece que de ahí salió un cariñito y por eso estoy yo aquí. Muy bien. He preparado varios materiales que parece que se optó por la cuestión ecológica de hacérselos llegar por el WhatsApp, ¿no? Entonces, yo voy a hacer referencia a esos materiales, pero yo también he preparado una presentación visual, ¿no? O dos presentaciones visuales que van a ayudar a la exposición. Entonces, yo quisiera comenzar hablando del primer material. No sé si le va a dar tiempo a fotocopiar en este material está incluido un ejercicio que no sé si se va a hacer, que se suponía que seguía a esta ponencia. Ok, entonces yo preparé este material que ustedes van a tener acceso, que se llama El carisma CBX y el sínodo de la sinodalidad, el discípulo misionero ignaciano. Este es el material que preparé, respondiendo a las preguntas que me hizo el COSEN en vistas a esta asamblea. Bueno, yo evidentemente he aprendido mucho, como siempre, en este proceso de lectura. Y en esta introducción yo planteé un poco cómo se ha preparado este material, que como digo, no lo voy a leer tal cual, sino que lo voy a ir saltando un poco. Pero la idea que me vino después de leer los materiales que están citados aquí, ¿no?, que son básicamente el carisma CBX, ¿sí?, el documento final del sínodo de la sinodalidad, más algunos materiales, ¿no?, como la instrucción sobre la sinodalidad de la Comisión Teológica Internacional. Pues bien, en ese espíritu de leer y meditar esos documentos, más los testimonios que uno ha podido recibir en este camino, que excelentemente nos expusieron esta mañana de manera privilegiada, porque de verdad
haber escuchado lo que escuchamos esta mañana ha sido un privilegio. Yo estaba emocionado. Pues bien, dos cosas sobre el sínodo de la sinodalidad y el tema que me propusieron, que está en la introducción. Lo primero es que en el fondo, si acompañamos la configuración de lo que se llama la teología del laicado, vamos a llegar a la noción de sinodalidad. Esa es la primera idea que la voy a compartir. Yo he preparado, también dicho sea de paso, esta comunicación pensando en distintos niveles de lenguaje. Aquí hay gente que sabe más teología que yo. Yo soy filosofito, no soy teólogo. Y hay personas que no están tan familiarizadas con estos lenguajes. Así que yo voy a intentar utilizar un lenguaje como de televisión, pero un poquito más pedagógico, algo así. Bueno. No está. Qué curioso. Debes tener extensión de pantalla. Ajá, debe ser. Bájalo a tu derecha. Ya, sí, tienes razón. Listo, duplicado. Este es el documento. Entonces, la primera idea es, por eso la introducción dice de la teología del laicado a la sinodalidad. Y la segunda idea que está al final de la introducción que les escribí, esto lo van a recibir, lo van a poder leer. Yo me hice una asociación de ideas cuando al ir preparando el material dije, pero esto es lo viejo y lo nuevo. O sea, lo voy a decir de una manera un poco tosca, pero me parece genial. Cuando yo voy leyendo las conclusiones del sínodo de la sinodalidad, es que ya está todo bien, o sea, no hay nada nuevo. Y sin embargo, uno va leyendo y parece todo nuevo. Entonces me vino a la mente la famosa parábola, que parece una tontería, con la que cierra el capítulo 13 de San Mateo, la llamada las parábolas del reino, donde aparece una figura que, típico de cuando uno tiene que preparar una charla, yo no me había fijado que dice que es un escriba que se ha abierto al reino de los cielos. Ese es el personaje de la parábola. Y ahí le pongo un párrafito y dice, nunca nos han hablado en ninguna charla de ese personaje tan curioso, que es un escriba. Acuérdense que los escribas eran los especialistas en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Pero es un escriba que se ha convertido al reino de los cielos. Y yo digo, mira, había un sujeto o un personaje eclesial en el origen de la iglesia que estaba en esta situación curiosa, que había sido una persona fiel a una serie de convicciones, ¿no? Un escriba, y que de repente se encuentra con Jesús y tiene que renovarlo todo. Entonces, ¿cuáles son las dos actitudes extremas? Largar todo lo viejo y solamente tomar lo nuevo. Y lo otro es cerrarse a lo nuevo y reducirlo a lo viejo. Y Jesús dice, el escriba que se ha convertido al reino de los cielos es como aquel, dice, como aquel amo de casa, dueño de casa, que tiene un baúl con un tesoro y saca lo viejo y lo nuevo. Y yo decía, eso somos nosotros con la sinodalidad. Es decir, que por un lado, lo que yo les voy a decir, puede ser que en algún caso no lo hayan oído con las palabras que yo lo voy a decir, pero estoy seguro que todo lo que yo voy a decir ustedes lo saben. Pero da una sensación de novedad, que es el testimonio del Espíritu, a mí, actuando. Y por eso puse que les invito a lo que comienza en esta asamblea y que va a seguir durante un año, les invito a que tomen esta actitud del escriba convertido al reino de los cielos. Entonces, como la introducción era de la teología del laicado a la sinodalidad, yo les preparé otra hojita que les va a llegar. Yo creo mucho por la influencia de don Luciano Méndez de Almeida, que en paz descanse, que fue el que salvó
la conferencia de Santo Domingo, famosa, que dice, ponlo en una hojita nada más. Y entonces yo lo que les voy a compartir, yo lo puse en una hojita, ¿eh? De la teología del laicado a la sinodalidad, que se supone que le va a llegar. Ahí, miren, ¿ok? Entonces, esa hojita es lo que yo he convertido en una presentación visual. ¿Ok? No, Sí, tiene una pantalla de apoyo. perdón. Ah, bueno, pues ayúdame. Muy bien. Entonces, este es el título, ¿no? Ah, verdad, la cámara. Teología del laicado, sinodalidad y una palabra que ya salió esta mañana, que es el census fidei fidelium. Muy bien. Entonces, este es el título, Teología del laicado, sinodalidad y census fidei. Y me sale lo del profesorcito, ¿no? Lo que tiene que quedar es esta con la flechita, ¿no? Se va de la teología del laicado a la sinodalidad. Es un proceso, es otra palabra importante que aparece en estos temas. Entonces, ¿qué es lo que está en juego aquí? Como trasfondo histórico, hasta entrado el siglo XX, había una noción que venía de la filosofía política, que es la noción de sociedad perfecta. Sociedad perfecta no significa que tiene errores, sino que se basta a sí misma, que es completa. No entro en detalles sobre la noción de sociedad perfecta. Y esa categoría, bueno, había dos sociedades perfectas, la iglesia y el Estado. Esa era la concepción, ¿no? Entonces, las otras son sociedades imperfectas porque necesitan la ayuda de los otros. Ahí me salió el profesorcito, qué cosa. Bueno, cuando esa noción de filosofía política pasa a sustentar una eclesiología, entonces se dice, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es una institución con todas sus perfecta en el sentido que tiene todos los órganos que necesita y ella es superior al Estado, está por arriba del Estado y ella está coordinada y mandada por así por el clero y el laicado tiene que obedecer al clero, porque es una concepción jerárquica y por lo tanto ser católico es cumplir con normas. Esto es importante porque acuérdense que esto era o fue uno de los centros del magisterio, no sé cómo llamarle, vamos a llamarle el magisterio porteño de Francisco. Era, todo el mundo anda añorando una iglesia de normas. Era por arriba y por pasiva. Es esto, vamos a ver lo que él estaba atacando. Entonces, de esa eclesiología surge esta idea. La iglesia es un estado, en cuya cumbre está el papa, después viene el clero, el regular, el secular, por abajo. Entonces, con los obispos, abajo están los curas, están después los curas religiosos que estamos por abajo, después los superiores de conventos y las monjas, y por último, y aquí en la pirámide ni siquiera los laicos suenan. No, ahora viene la frase, adelantó la frase de Francisco, la pirámide invertida. Él se estaba refiriendo a esto. Agarre esa pirámide y ponga la boca abajo. Esta es la frase. Entonces, se miraba que la iglesia estaba constituida por dos géneros, los clérigos y los laicos. Y los laicos eran los no clérigos. Y por eso, si usted era laico, usted era imperfecto. Y solamente nosotros éramos los perfectos. ¡Ay, qué tiempos buenos aquellos! Entonces, a eso es que llamamos una eclesiología clerical y piramidal. ¿Ok? Esto es importante porque lo que hace la sinodalidad es justamente meterle una dinamita a eso. ¿Ok? Entonces,
Este es el movimiento básico del laico no clérigo al laico sujeto. Y esta es la segunda frase que yo quiero que ustedes le quede en la cabecita. Sí. Y yo creo, sinceramente, que he visto, por lo menos, que la mayoría de las personas con las que yo interactúo viven esta tensión realmente, no teóricamente. Es decir, por un lado hay una cierta, que lo decía esta mañana, cuando yo dije, volveré sobre eso en la tarde. Y decía, no es solamente una ideología, no es solamente una concepción, no, también es una espiritualidad. Es decir, hay gente que ha interiorizado eso y entiende que eso es ser fiel a la iglesia. ¿Ok? Por eso es que yo digo que se ha convertido en una espiritualidad. O sea, la gente que es así, cree que está haciendo algo bueno en lo que Dios le está pidiendo. Y ya adelanto, como dicen ahora, como spoiler, dicen ahora, el spoiler es, pues de ahí que viene el tema de la escucha. Escucha, bueno, de la escucha. Entonces, primer elemento de la teología del laicado. Estos 4 puntos son las cuatro columnas, por así decir, de la teología del laicado. Y es importante que lo tengan en cuenta. Acuérdense que ustedes van a recibir una hojita, esto de la hojita convertido en slides. Estas cuatro columnas van a encontrar ese lenguaje por todo el documento de la sinodalidad, esparcido, por así decir, ¿no? Y es importante que lo tomemos en cuenta porque tiene cierta tecnicidad. Es decir, aquí estamos hablando en católico. ¿Eh? Y a veces no entendemos que tiene un peso específico. Uno sufre mucho, a mí que de vez en cuando me toca televisión, esas cosas, que entiendan, por ejemplo, cuando decía sociedad perfecta, entonces que se creían que no, el Estado también es una sociedad perfecta. Es una noción filosófica política errada, pero es una noción que quiere ser racional. Entonces, igual aquí, miren, en el centro y la base de todo es la dignidad bautismal. Usted, con el bautismo, recibió el don del Espíritu para constituirse en seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Dignidad. Aquí hay un paralelo entre lo que llamamos la intrínseca dignidad de la persona humana. Entonces, digamos que aquí se está hablando de la intrínseca dignidad de cualquier creyente. Y por el bautismo todos somos igualitos como miembros de la iglesia. Y hemos recibido el mismo Espíritu Santo. Bueno, de hecho, de paso, yo de ahora en adelante voy a hablar en catoliqués. No voy a hacer ni que traducciones como si estuviera explicando, ¿no? Voy a hablar en católico ahora. Entonces, y de aquí es que nace la otra noción que es clave, pueblo de Dios. Entonces, la noción pueblo de Dios sustituye a la noción de sociedad perfecta que se expresaba en otra expresión que es cuerpo de Cristo. Entonces, pueblo de Dios es toda una categoría eclesiológica que hunde sus raíces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y lo van a ver en la primera parte del documento de la sinodalidad. Segundo, esa iglesia que decía que la salvación estaba dentro de sus muros y en las prácticas rituales de ella, va a decir, no, mi misión está en el mundo, como la de nuestro Señor Jesucristo. En la familia, en el trabajo, en la cultura, en la política, en la comunicación. Allí es que yo tengo que ser seguidor de Jesucristo, no dándome golpes en el pecho. Tercero, por el bautismo, yo participo en la triple función de Cristo, que es sacerdotal, profética y real. Acuérdense que eso está ya en el ritual del bautismo, cuando se pone la unción. O sea que con la renovación sacramental del Vaticano II, eso también se expresa en la celebración. Usted es sacerdote, usted es profeta y usted es rey. Es decir, usted tiene también una noción que ahora le vamos a llamar corresponsabilidad. Y lo tercero, y
fundamental, porque el Espíritu Santo está en el pueblo de Dios. Entonces lo que hay en la iglesia son carismas, distintas vocaciones para servir la misión única del pueblo de Dios. Y el hecho de haber sido inscrito por la gracia, por la acción del Espíritu en usted, usted tiene lo que se llama el sensus fidei, una suerte de sentido común eclesial que le dice, no, eso no es de Jesús, esto sí es de Jesús. Es como un olfato dado por la presencia del Espíritu. Son tanto los carismas como el sensus fidei son dones reales. ¿Para qué? Para la vida de la iglesia. Pero la vida de la iglesia está en función de continuar la misión de Cristo en la tierra, por lo tanto su misión está en el mundo. ¿Ok? Se ve la dinamicidad. Entonces, cada uno de estos esquemas acaba con una clave que funciona como un refrán mnemotécnico. Entonces, clave de esto que es el fundamento de la teología del laicado. El laico deja de ser ayudante del cura para ser sujeto corresponsable de la misión. Está claro. Pónteme aquí. Bueno, me están grabando. Iba a decir una barbaridad, no lo puedo hacer. Entonces, somos el pueblo de Dios. Entonces, todo eso que yo he dicho se dice en esa cláusula. Somos pueblo de Dios. Seguimos. Esto va más rápido. Este proceso tuvo sus figuras básicas y los menciono. Acuérdense que eso lo van a tener en una hojita. Los menciono por si quieren seguir profundizando. No voy a entrar a explicar nada, sino solamente a enunciarlo. Entonces, ciertamente, el principal teólogo del laicado no es un laico, ahora sí, pero en ese momento todavía de transición es el dominico Yves Congar, y ese es el libro por excelencia, Jalons pour une théologie du laïcat, ¿no? Jalones, referencias o sí, para una teología del laicado. Está en español, se puede conseguir en internet. El otro elemento fundamental fue la llamada teología de la ¿cómo se? No sé qué. Resurgimiento. Fuente. Refontanización. No, refontanización. O sea, volver a las fuentes. Es que source en francés es fuente. Entonces, se pone así porque fue en Francia que se dio. Y estos son los principales aportes. Retorno a la escritura. El laico no leía la Biblia. Por eso los famosos cursos bíblicos de los años 70, 80, formaban parte de este movimiento de devolver la palabra de Dios al conjunto de la iglesia. Los santos padres y el movimiento litúrgico, que hizo que la insistencia en que ¿cómo se llama? La liturgia sea participativa, sea acción, y que por eso hay los ministerios de lectores, etcétera, que están todavía ridículamente, por lo menos el del altar, que no pueden subir mujeres, pero bueno, estos son de los líos que vamos a ver. Son los desafíos. Entonces, en el Vaticano II tenemos los documentos Lumen Gentium, Gaudium et Spes y Apostolicam Actuositatem. Y en el magisterio postconciliar, aquí viene el protagonismo latinoamericano, que también se nota en el documento de la sinodalidad, que es Medellín, Puebla y Aparecida. Por ejemplo, de Aparecida es que toma la noción discípulo misionero. Entonces, clave aquí, se consolida una visión de iglesia como pueblo de Dios en misión. Porque ustedes saben que una idea puede estar por ahí dando vueltas, pero necesita hacerse robusta. Es este movimiento de renovación que desembocó en el Vaticano II, que hizo que la teología del pueblo de Dios, la eclesiología del pueblo de Dios, se robusteciese. Entonces, esta teología es la que irrumpe en un cuerpo real, que fue la charla que tuvimos en la mañana. Y esta teología siembra a este cuerpo real, vamos a llamarlo así, estos desafíos. Superar el clericalismo práctico y las resistencias a la corresponsabilidad,
Porque este es otro lío. Es verdad que necesitamos una iglesia renovada, pero es verdad que hay mucha gente que no quiere meterse en el lío. Lo que diga el padre, eso tiene doble efecto. Es tal vez introyección de autoritarismo, ¿no? Pero también, dicho en dominicano, es chivoloquismo. Es hacerse el chivoloco. A ver, Andrés. No, eso no me toca a mí. Espérate que aquí hay que usar para... Y comentaba que incluso en la CBX que a lo mejor no somos clericalistas, pero sí somos lo que diga el consejo. Sí. Los Pokémones se transforman. Así, se transforman. Entonces, bueno, segundo reto, clarificar el estatuto de los ministerios laicales. Ese es un punto que es el que yo, en el material que le he hecho, y a mí se me ocurrió en la última reunión del CEN dominicano el lunes, hice todo una reflexión, estaba Roberto, sobre el ministerio del acompañamiento, que es una como luz que me vino a la cabeza. Pero esto es central y ha quedado abierto, los ministerios laicales. Porque usted como laico tiene una corresponsabilidad, le toca un carisma que no es el del clérigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como vemos con los diáconos permanentes, que se vuelven monaguillos sofisticados o curitas de segunda categoría. Y sí, se frustran, sí, pero les gusta, no sé. Entonces, les gusta, como la mujer que le plancha, a nosotros no nos plancha a nadie. Entonces, se ven que andan con una alba impecable. Oh, no. Sí, se ríen. Entonces, el tema, ya lo tocó la hermana esta mañana, asegurar el lugar efectivo de las mujeres en el liderazgo, en el discernimiento y la decisión. No diga, ay, qué lindo las mujeres, no, que decidan también, que voten. Acuérdense que estos son los retos abiertos por la teología del laicado. Fortalecer la presencia laical en la vida pública. Es importante también. Eso está intacto. Y cada vez se lo ha dejado más bien a la derecha, a los yunques de la vida, ¿no? Garantizar la participación real del pueblo de Dios en procesos de discernimiento y gobierno. ¿Ok? Clave, pasar del discurso a estructuras. Ahora se entiende ¿cómo se llama? La insistencia del sínodo de la sinodalidad, de que hay que tocar también las estructuras. Lo vamos a ver con el ejemplo que ya la hermana se adelantó, con un ejemplo que voy a retomar, ¿no? Y estilos de vida coherentes con eso. O sea, no es solamente decir, aquí queremos la participación del laico, no es que hay que hacerlo realidad. Y eso pasa por esos dos niveles, el nivel estructural y el nivel del compromiso personal. Entonces, así llegamos al sínodo de la sinodalidad, que yo, en el ejercicio de preparar esta charla, le llamé recepción decisiva de la teología del laicado. Esto es una idea, no sé si la hermana no se está presente, o aquí tenemos la teología Berenice, si está de acuerdo, pero se me ocurrió eso. Es que esta es la teología del laicado, que fue quemando por abajo y que por fin emerge 100 años después, ¿no? Entonces, estos son los puntos clave del sínodo de la sinodalidad. Hace de la corresponsabilidad bautismal un criterio de reforma eclesial. Acuérdense, el primer punto del anterior, ¿no? Segundo, impulsa estructuras sinodales estables. Escucha. Entonces, ¿qué diferencia es? La iglesia es madre y maestra. Ella enseña porque tiene el espíritu de su lado y no escucha nada porque lo sabe todo. Escucha. Es los consejos y el discernimiento comunitario. Y aquí, spoiler, la conversación espiritual, sobre lo que volveremos inmediatamente.
Amplía los espacios para laicos y laicas en misión, reflexión teológica y toma de decisiones. Y por último, enfrenta el clericalismo como deformación de la comunión y de la misión. Creo que ahora se entiende mejor por qué el enfrentamiento del clericalismo es un eje central de este proceso. Ahora bien, enfrentar el clericalismo no es que en Dominicana cogemos sin ningún problema. O sea que no es que nos cojan odio a nosotros, no es que nos, ¿cómo se dice? Aquí tomen, agarren, o como, bueno, nos odien. No es que se niegue que hay un magisterio, no es que se niegue que hay un ministerio o un carisma que es un carisma, la palabra que tenemos es desordenado, clerical, pero un ministerio que le hemos llamado con el paso del tiempo clerical. No es negar eso. Es que el clericalismo es un modo de entender la relación que se da entre los carismas. Okay. Y un modo nocivo, autoritario y sobre todo infiel al Espíritu del Señor. Entonces, clave de laico útil a laico y laica, ya bueno, cambió el lenguaje, ¿no? Indispensables en una iglesia que camina con todo el pueblo de Dios. Este sería entonces como una suerte de lema pedagógico que resume el sínodo de la sinodalidad en la perspectiva que lo estamos presentando. Busqué una imagen que creo que ustedes conocen de nuestro premio Nobel católico practicante, Pérez de Esquivel, donde se expresa, yo creo, fíjense que esto tiene, yo creo, como 30 años, algo así. Sin embargo, expresa gráficamente todo lo que yo he dicho, ¿no? Pone a Cristo en el centro, los niños, los débiles, los excluidos, y después los mártires de nuestra iglesia, ¿no? Y después el gran pueblo que camina, inserto en la historia, ¿no? O sea que este cuadro, de alguna manera, es un acto profético del Espíritu en Adolfo Pérez de Esquivel, un laico comprometido, Premio de la Paz. Y aquí tienen un resumen de la sinodalidad, ¿no? Por eso repetí la clave arriba, ¿no? De laico útil a laico y laica indispensable en una iglesia que camina con todo el pueblo de Dios. Camina. Esto es otra cosa que está aquí proféticamente anunciada. La idea de camino, que no es defensa de la institución y, ¿cómo se llama? Y protección a ultranza de un sistema de reglas y de normas. No, es camino. Por lo tanto, es también historia. Aquí viene un cuadro pedagógico para que entendamos o interioricemos la noción de sensus fidei fidelium. Fíjense, fidelium en latín es los fieles. Y esta es la noción que viene a sustituir la explicación dicotómica entre clérigo y no clérigo, o clérigo y laico, porque la palabra laico fue ganando espacio durante el siglo XX. Si usted es un católico del siglo XVIII le dice, ¿es usted laico? Le dice, ¿qué? No entiendo lo que me está diciendo. Porque laico significa laos, parte del pueblo. Por eso debemos decir que todos somos laicos. Pero para evitar la confusión, entonces, clérigos y laicos. Y para evitar esa dicotomía, nuestra iglesia, desembocando en el Vaticano II, puso en el centro la noción de fieles. Entonces, los fieles son los miembros de la iglesia y dentro de los fieles hay división de carismas. ¿Ok? Entonces, en cuanto a fieles, todos somos iguales y estamos al mismo nivel. En cuanto a fieles. Ok. Y el census lo vamos a ver. Lo que es un don del Espíritu es una capacidad nacida del bautismo. Es propio del pueblo de Dios entero. No es, este tiene sensus fidei y este no tiene, no. Todo el mundo lo tiene. Vinculado a la vida cristiana, a la palabra, a los sacramentos, a la oración, a la caridad y a la comunidad. Es decir, el sensus fidei se expresa en los distintos aspectos en los que nosotros más o menos expresamos nuestra fe.
Y por último, es criterio de comunión. Ayuda a reconocer desarrollos fieles al Evangelio. Dice, mira, por aquí va lo de Jesús. Es como una sensación. Otra cosa es que las mediaciones que pongamos en algún momento sean adecuadas o no. Eso es otro tema. Vamos a poner un ejemplo. La Eucaristía. Bueno, ya que es como se hacía antes, ¿no? Ya que hay que ir en ayuna, porque respetamos la sacralidad del sacramento, entonces las Eucaristías tienen que ser antes de las 8 de la mañana. No puede haber prohibidas las Eucaristías a las 11. ¿Por qué? Porque no se puede cumplir con el ayuno eucarístico. Están viendo la lógica, una lógica perfecta, una lógica del fariseo, perdón, del escriba que saca norma vieja. Pero tú dices, es que eso no nos ayuda. Ah, vamos entonces a cambiar esas reglas. ¿Quién fue que impulsó el cambio? El Census Fidei Fidelium, que dijo, esto no nos ayuda. ¿Por qué? Celebramos el misterio de la comunión y tal, y ya ajustaremos las reglas para poder celebrar la Eucaristía como debe ser. Entonces, ¿qué no es el Census Fidelium? No es una encuesta de opinión. Esto es importantísimo. No es una encuesta de opinión. Aquí están todos los fieles de acuerdo porque votaron y tal. Eso no es así. No es gusto personal elevado a la verdad. No es contrapoder frente al magisterio. Aquí está el Census Fidei Fidelium. Tampoco es eso, ¿no? No es automático. Ya yo lo tengo instalado como una especie de chip. No, no. Puede nublarse por la ignorancia, por la ideología, por la falta de vida evangélica. O sea, yo me puedo corromper o enturbiar mi Census Fidei. No es inmovilismo ni mera moda. No, porque es dinámico. El Census Fidei no es un depósito. Es una sensibilidad. Es una sensibilidad. El criterio es siempre la verdad del Evangelio. Bueno, yo espero, este cuadrito también está en la hojita. Entonces, Census Fidei y sinodalidad. El Census Fidei fundamenta teológicamente la escucha del pueblo de Dios. ¿Por qué hay que escuchar el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que ha hecho el sínodo de la sinodalidad? Porque ahí está el Census Fidei Fidelium. Y eso también lo dice el documento. ¿Ok? En los procesos sinodales, justifica consultas amplias, discernimiento comunitario, integración en la experiencia de laicos, laicas y jóvenes, pobres y comunidades en diálogo con el ministerio de los pastores. O sea que no es que la vocación que en mi caso yo creo que he recibido se pierde, sino que se remoza, se reorganiza y se pone al servicio del Espíritu. Aquí es que yo quería traer, ya la hermana lo hizo esta mañana, lo interesante del logo, ¿no? Fíjense, ya lo explicó. Están viendo la pirámide invertida. El obispo para atrás, no para adelante. Y están las tres palabras clave, ¿no? Comunión, participación y misión, que son las que son como las tres áreas en las que organicé también el documento de reflexión para esta asamblea. Eso se reflejó ya la hermana nos lo explicó. Miren, este es el salón del Sínodo de los Obispos y miren cómo se organizó en mesas de redondas que además se iban intercambiando. Y miren al Papa sentado en una mesa más, escuchando. O sea, se garantizó. Por lo tanto, cuando me dicen ¿cómo explicar que la sinodalidad no es simplemente una palabrita? Y que no es simplemente, qué sé yo, un modo, una eclesiología o un modo de organizar la iglesia. Es todo eso. Incluye también una teología de que la misión, de que la iglesia está al servicio del mundo. Por lo tanto, por eso los documentos sobre la sinodalidad dicen que la sinodalidad es el concepto central y estructurante de la eclesiología del siglo XXI. Entonces, aquí lo ven. Esto cambió totalmente. Y a muchos cardenales les molestaba, según, no sé,
Por ejemplo, que decía, usted tiene 5 minutos para hablar, 10 minutos, igual que todo el mundo. Y cuando se querían pasar, se lo cortaban el micrófono. O sea, eso no lo entendían. Pero también una cortadita de micrófono viene bien. Aquí se lo pongo limpiecito para que se perciba sin letras, ¿no? Me parece interesante, muy provocador y muy actual, ¿no? Muy actual, muy bonito. Y la hermana también señaló esta página web, pero yo le quería señalar, miren qué bonito el diseño de la página web, los documentos con las fechas y tal, y el dibujito que va avanzando. O sea, está hasta en el diseño. La sinodalidad llega hasta el diseño de la página web. O sea, por eso es que le digo, o sea, que toca todo, la manera de todo. Ok. Entonces, fíjense que interesante aquí. Aquí se va separando. Pues, el obispo se quedó atrás. No, no se va a quedar atrás en el sentido de que siempre se supone que va de que adelante con los que son más ejemplares. No, yo me quedo atrás con el que más me necesita. Mientras que en el dibujo que vimos al principio, estaba arriba. Y no se junta con esa chusma como doña Florinda. Con permiso a los que no les gusta el chavo, pero mi generación somos, iba a decir chavistas, no. Chavianos. Chavianos. Miren, por ejemplo, la foto. Miren que igual las mujeres, miren aquí en la primera línea. O sea, ustedes ven que esto es otra cosa. Gestos corporales, etcétera. Entonces, el caminar juntos ahora es que comienza. Yo puse esa. Me quedan 10 minutos y esta era la introducción. Yo preferí, sabiendo que pasa, hacerlo así, porque lo que creo que he hecho, espero haberlo logrado, es darle los elementos para que ustedes sigan solo ya. Es lo que yo he hecho. Darle las claves para que cuando vean una palabrita, digan, mira lo que está aquí funcionando. Ok. Y ahí es que entonces se me ocurrió, sigue el documento con este título, la CBX es el laboratorio de sinodalidad. Yo creo que también la exposición de esta mañana fue en esta línea. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que cuando usted lee todo esto y usted lee los documentos de la CBX, es el mismo idioma. Uno tiene la sensación de que no hay nada nuevo. Usted lee reflexivamente los documentos de la CBX y va a encontrar esto mismo. Y ahí fue que me vino la idea de que, claro, porque en otra charla que tuvimos en Dominicana, que me tocó a mí para introducir, cuando decimos, la comunidad de vida cristiana es una asociación de fieles de derecho internacional, de derecho pontificio, y yo hice un sondeo que qué significaba eso, y nadie sabía. Ok. Entonces, ese es el estatus más alto que hay en el derecho canónico. Y nosotros lo tenemos y no lo usamos. Ok. Entonces, cuando me familiaricé en mis funciones, yo lamentablemente en la teología que yo hice no me dieron teología del laicado, tuve que ponerme a estudiar eso hace 2 años para la charla de CBX en Dominicana. Y ahí fue que aprendí estas cosas. Entonces, ahora vi el cruce, ¿no?, entre ambos y por eso se me ocurre decirles que, vuelvo a la introducción, ¿no? No vamos a encontrar esencialmente nada nuevo. ¿Por qué? Porque cuando las congregaciones marianas pasaron a ser comunidades de vida cristiana, lo que hicieron fue integrar la teología del laicado. Y los documentos y los principios generales no hacen otra cosa que integrar la teología del laicado en lenguaje ignaciano. Punto. Y esto es lo que quiero en los 10 minutos que me quedan no hacer, porque no lo voy a hacer. Cuando ella me baja la guillotina, yo me callo. Entonces,
En el material que ustedes tienen, que lo pueden comprar, está muy bueno, de formación del año de acogida que hicimos en Dominicana, recogiendo materiales que están dando, hay mucho material de CBX. Hay uno de Canadá que dice, que a mí me gustó mucho porque dice lo que la CBX no es. Y a veces nosotros nos podemos familiarizar un poquito mejor con nuestra identidad diciendo lo que no somos, en primer lugar, para después intentar decir lo que somos. Pues bien, dice, hombres, esto está sacado, como les digo, creo que estaba ya en español, no me acuerdo si fue traducido, ahora no me acuerdo, da lo mismo. Es de Canadá, sí, del material de formación de Canadá. Hombres y mujeres vienen a CBX por gran variedad de razones. Algunos vienen para poder tener una comunidad, algunos para encontrar una relación más libre y profunda con Cristo. Otros vienen a comprometerse con una visión transformadora del mundo y deseos de encontrar a otros igualmente comprometidos. Algunos vienen para encontrar una estructura simple que les permita la integración de acción y oración en comunidad. No importa por qué razón sea, la gente viene. Bien, aquí se ve. Con formación y crecimiento de las personas en una comunidad de vida cristiana plena es un largo proceso. Entonces aquí viene, yo lo puse en negritas, que son en blanquitas en este caso, la frase que quiero que nos fijemos. Mientras que nuestra comunidad no es exclusivamente un grupo de oración. Acuérdense, no es exclusivamente, también es un grupo de oración. Ni un grupo de discusión, también es un grupo de discusión. Ni un grupo bíblico, también es curso bíblico. Ni un grupo de autoayuda, pero también nos ayudamos. Ni un grupo de acción, no somos unos activistas que queman neumáticos, no, tampoco. Ni un grupo de... Sin embargo, todas estas dimensiones están presentes en los distintos periodos de la historia de CBX. ¿Están viendo qué interesante? Y entonces aquí viene la famosa frase. La CBX es un modo ignaciano de vivir el compromiso radical en la iglesia. En este caso sería, tenemos que buscar la sinodalidad al estilo ignaciano. Y ahí viene la famosa frase, ¿no? Esa, que es un estilo de vida, que se repite en los documentos. Es un modo de seguir a Cristo en iglesia. Ok. El sínodo de la sinodalidad es en buena medida una llamada a vivir radicalmente los dones recibidos en el bautismo. Ahora se entiende, ¿verdad? Y lo van a ver en el documento. ¿Y de dónde viene eso? Va, de la teología del laicado. Entonces, sinodalidad y CBX. La sinodalidad definida como la forma específica en que la iglesia vive y opera a través de la comunión, participación y misión, tiene una resonancia natural con la espiritualidad ignaciana y el carisma de CBX. Y entonces aquí viene, como dicen, la petite histoire, que dicen la pequeña nota a pie. 5 minutos. Acuérdense que el Papa era jesuita. Las comisiones, muchas fueron asesoradas por jesuitas y estaba nuestro hermano Mauricio López metido de cabeza. Por eso, en el taller que tuvimos en el verano sobre conversación espiritual, que se hizo un esfuerzo, está colgado el taller y está el libro ahí a su disposición, lo trajimos también editado allá. En ese taller, bueno, con Chiqui Guerrero, compañero mío de teología, me decía, él estaba en el Vaticano en esa época, que en muchos ambientes, cuando se dice conversación espiritual, dicen, no, esas son las cosas de los jesuitas o de los ignacianos. Cosa que sí es verdad, pero no se puede decir así. Entonces viene lo de la hermana de esta mañana. Ese es el gran aporte. Lo que nosotros vamos a hacer, ya comenzamos esta mañana y vamos a seguir haciendo, en otros grupos no es pensable. Viene un gurú, supuesto gurú, que habla todo el tiempo y no escucha nada. Y encima le pagan $10,000. Es una envidia que le tengo.
¿Sí? Yo, porque a mí me ayuda asesoría de obispo, y cosas, ni para la gasolina, mi hermano. Bueno, resonancia natural con la espiritualidad naciana y el carisma CBX. Por eso, porque es que ya la CBX hizo el proceso por su lado. Entonces, no sé si esta expresión existe en México. Eso es pan comido para nosotros. Eso es pan comido. Lo único que, ahí viene el problema. El problema es que lo tenemos que practicar. En la hoja, este es el esquema que yo hice de los elementos fundamentales del cruce entre sinodalidad y carisma CBX, ¿no? Entonces, ustedes tienen el principio sinodal, comunión, iglesia de la escucha. Principio sinodal, participación, corresponsabilidad. Y principio sinodal, misión, vocación en el mundo. Díganme ustedes. Iglesia de la escucha, discernimiento. Eso es familiar. Que las cosas hay que discernirlas. ¿Por qué? Porque no están claras. Porque se admite que no tenemos una varita mágica, aunque el Espíritu nos acompañe. Porque la historia cambia, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos venir con un cuerpo de normas rígidas a acompañar. Acuérdense que la hermana decía, flexibilidad. Y puso el ejemplo del delfín, ¿no? Ok. La corresponsabilidad que ya hemos hablado y la vocación en el mundo. Bueno, lo que yo iba a desarrollar era eso ahora. Prefiero dedicarle una pregunta donde está Gina, no sé. Hay yo preparé una hoja que es para un trabajo en grupos. Ah. Ok, perfecto. Entonces, voy a leer esa hoja y con eso concluimos para introducir el ejercicio para la escucha. Ah, por cierto, ya que estoy en eso, miren lo que venía. La conversación espiritual es decía la hermana, evidentemente es más que un método. Dice, no me gusta. Y eso fue lo que me animó a mí a invitar a hacer este taller allá, que vuelvo y repito, está online, gratis, está la charla. Yo después le daré la dirección, ya se la envié, pero se la envía de nuevo. Y se hizo ese esfuerzo para formarnos en conversación espiritual al estilo ignaciano, porque como nos invitó la hermana esta mañana, nosotros tenemos que ir a distintos espacios y compartir yo le llamo herramienta o recurso, pero que tiene en su núcleo una suerte de semilla de conversión, como ella insistía. Acuérdense que en griego es metanoia, ¿no? O sea, de cambio de mentalidad, de ajuste, de apertura. Otra palabra importante, acompañamiento. Por eso me encanta cuando hablo con las distintas personas aquí presentes que en algún momento cualquier sebequiano va a decir, no, acompañamiento. De ahí. En otro grupo de iglesia, un acompañamiento es obedéceme, que yo soy el jefe. Bueno, entonces miren, en el documento que les preparé, esto está diagramado de otra manera, pero ustedes van a recibir. Estos son los puntos que yo voy a desarrollar ahora, pero vamos al ejercicio. A ver. De la misión, vocación en el mundo y apostolado, aquí viene el tema de las fronteras, lo vamos a retomar mañana, este tema. Entonces, el tema es que Amiens, en la última Asamblea General de Amiens en Francia, tuvimos esta idea de que, o salió esta idea, de que de alguna manera la participación dentro de la iglesia nuestra más comprometida era una nueva frontera. ¿Ok? Una especie de nueva frontera. Yo lo explico ahí, pero vamos aquí. Esto es lo que ustedes van a hacer. Sábado a las 6:10. Lo que pasa es que había ¿cómo se llama? Yo tenía más tiempo y había un descanso. Se supone que esta hoja está hecha para 50 minutos de trabajo. ¿Ok? Entonces,
El paso 1 es la lectura orante del punto 3. Frontera adentro de la comunidad, que es una paginita. Se supone que está copiado en la rediagramación que se hizo de este material para ustedes. Entonces, paso 1, lectura orante y personal, 5 minutos. Lean en silencio el contenido del punto 3, frontera adentro de la comunidad como corresponsabilidad discernida. Acuérdense que estamos tocando el carisma. Se ve que somos una comunidad que discierne apostólicamente. ¿Ok? Paso 2, conversación espiritual, 25 minutos. El grupo realiza una conversación espiritual simple. Yo la simplifiqué con 2 rondas nada más. Ronda 1, escucha del corazón. Cada persona comparte solo la clave sinodal elegida, etc. Las claves sinodales están en los puntos A, B y C. Después la ronda 2, recolección y convergencia. Como ven, el método de la conversación espiritual tampoco hay que seguirlo rígido. Uno puede adaptarlo. La fase 3, síntesis creativa y comunicativa. El objetivo es resumir la riqueza del diálogo en un mensaje corto y potente para el plenario. Es una especie de refrán. Entonces, miren el ejemplo. Aquí le pongo el ejemplo. Aquí cómo se elabora. Y aquí está, por ejemplo. En la tarea A se dice la decisión. Acuérdense que no solamente hay este consulto, no, también en la toma de decisiones. Entonces, si solo rema el que dirige, la X se encoge. Liderazgo. Acuérdense que es adintra, hacia adentro, ¿no? Sinodalidad hacia adentro. Nosotros tenemos que remozar nuestra vida comunitaria en CBX con lo que nos ha aportado el sínodo de la sinodalidad. Entonces la idea es que no podemos hacer todo, eso fue una condición que me pusieron y por eso el ejercicio salió así. Liderazgo, refrán de ejemplo, más que mandar con el dedo, hay que servir con el credo. Acogida, refrán de ejemplo, si el carisma no se abre, el espíritu se empobrece. O se podría poner, el espíritu se cierra. Ok. Y hay un letrerito que dice, en tiempo. Me pasé un minuto, no importa.